Bueno, ¿cómo está poniendo el mercado cripto en las últimas semanas? Bitcoin recupera los $80.000. Muchos altcoins empiezan a explotar con mucha fuerza al alza y sobre todo empieza a sonar ya ese run run de final de mercado bajista y posible comienzo de un nuevo bull run. Así que en este vídeo vamos a hacernos esa misma pregunta, os voy a dar mi opinión sobre lo que creo que va a pasar en el corto y medio plazo. Vamos a preguntarle a la inteligencia artificial, a un GPT especializado en ciclos de Bitcoin, si ya es momento de rotar hacia altcoins, y vamos a ir un poco más allá y os voy a dar, bajo mi punto de vista, las altcoins que tienen más sentido acumular dentro de muy poquito tiempo y las que no tocaría ni con un palo. Así que vamos con ello. Pero antes de comenzar, si eres nuevo por aquí, mi nombre es Alejandro Reyes y en este canal te explicamos de forma clara y sin tecnicismos cómo funciona realmente el mercado cripto para que realmente desarrolles criterio propio y puedas gestionar tu portafolio por tu cuenta sin depender de terceros. Así que si te gusta este enfoque, suscríbete y activa la campanita. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Bueno, lo primero de todo es ver cómo está Bitcoin, ¿vale? Y la verdad es que Bitcoin lleva un largo periodo de tiempo, concretamente desde el 6 de febrero, en tendencia alcista. Ahora bien, hay que dejar muy claro que no todas las tendencias alcistas son tan positivas como otras, porque perfectamente una tendencia alcista a corto plazo puede ser perfectamente un simple pullback, un simple retroceso dentro de una tendencia bajista superior por ejemplo, en gráfico semanal. Es decir, por ejemplo, lo que vimos entre mediados de noviembre y mediados de enero fue una tendencia alcista de Bitcoin, pero que simplemente era un retroceso dentro de una tendencia bajista en semanal. Luego lo que vimos fue una caída muy, pero que muy fuerte entre enero y febrero. Así que cuidado, porque lo que se está formando en Bitcoin es un canal alcista que ya está durando más incluso de 3 meses, pero que aunque llevemos tanto tiempo y el sentimiento se haya mejorado muchísimo, de momento a nivel estructural Bitcoin sigue claramente en una tendencia bajista en gráfico semanal. En el momento que Bitcoin rompa los $85.000 con mucha fuerza, ahí podremos empezar a hablar de cambio de tendencia, pero hasta entonces seguimos en mercado bajista hasta que se demuestre lo contrario. Y esto es lo primero que quería comentar. Además, si nos vamos un poquito más al corto plazo, vemos que hay varias señales que no auguran precisamente más subidas a corto plazo, sino todo lo contrario. Si nos fijamos, en la última vez que tuvimos un movimiento así, que fue justamente en enero de ese mismo año, Bitcoin llegó a retestear la zona de los 100.000, que era justamente donde tenía la siguiente zona de oferta y demanda, y desde ahí comenzó el siguiente movimiento bajista. Exactamente lo mismo que ha pasado ahora. Hemos subido poco a poco hasta los 80.000, que es justamente donde tenemos la siguiente zona de oferta y demanda en el gráfico y que de momento no se está rompiendo e incluso se está rechazando. Además, otro factor importante que me gusta siempre mucho comentar es la correlación con esta línea amarilla que veis por aquí, que es la liquidez global, que como veis sirve muy pero que muy bien para detectar posibles máximos y mínimos en el precio de Bitcoin, sobre todo en el medio plazo. Y como veis aquí, y os he marcado con esta línea roja, veis que justamente el 15 de mayo parece que podría comenzar un nuevo tramo bajista en Bitcoin que duraría hasta comienzos de julio, porque esta correlación que tiene Bitcoin con la liquidez global tiene un decalaje de prácticamente 12 o 13 semanas. Así que según esta correlación podríamos comenzar a ver caídas la semana que viene, que además se junta además con los nuevos datos de inflación en Estados Unidos, que con el petróleo por encima de $100 podrían traer muchas curvas al mercado. Por tanto, en mi opinión, creo que de momento seguimos en mercado bajista y creo que a corto plazo vamos a ver caídas. Ya veremos si son hasta los 70, 60 o incluso más profundas, ya más metidos en el verano. Así que dicho esto, vamos a consultar a la inteligencia artificial para quitar las emociones, las opiniones sobre todo y las perspectivas personales, para realmente una inteligencia artificial que hemos creado dentro de Centella para realmente estudiar los ciclos de Bitcoin, los ciclos de la liquidez y en base a eso saber qué tipo de operaciones buscar en cada momento, acumulación en Bitcoin, operaciones a corto plazo en Bitcoin, acumulaciones en altcoins, corto plazo en altcoins, etcétera, etcétera. Así que le vamos a preguntar qué opina de estas subidas, qué opina de empezar a comprar altcoins y si es momento de comprar altcoins, qué tipo de altcoins deberíamos comprar. Pues bien, vamos directamente a ello y le vamos a preguntar lo siguiente. Hola, buenas. Acabo de ver en el gráfico de Bitcoin que íbamos subiendo desde prácticamente principios de febrero. Estamos subiendo en un canal alcista, pero lo que he visto es que en gráfico semanal la estructura sigue siendo bajista, la verdad. De momento solamente se está formando un máximo decreciente y de momento no las tengo todas conmigo. Pero sí estoy viendo que también muchos altcoins están subiendo mucho en las últimas semanas y me está entrando un poquito el FOMO de perderme las subidas de las altcoins. Entonces, según tu criterio y teniendo en cuenta cómo funcionan los ciclos de Bitcoin y los ciclos de la liquidez, sobre todo con respecto también a las altcoins, ¿qué crees que debería hacer ahora?
Lo más óptimo sería buscar ya compras en altcoins y, de ser así, ¿qué tipo de operaciones debería buscar? ¿Acumulaciones a largo plazo o más operaciones a corto plazo? ¿Y con cuánto capital el portafolio, etcétera, etcétera? Como veis, le hablo literalmente en español, el lenguaje de programación del siglo XXI es el español. Vamos a ver qué nos dice este analista de ciclos que hemos creado aquí con toda la parte de inteligencia artificial de Centella Education. Aquí, como veis, va a contrastar la lectura con datos actuales de Bitcoin, dominancia, altcoins y sentimiento para separar FOMO de señales de ciclo, porque lo hemos entrenado con pues todo el conocimiento que tenemos sobre los ciclos, sobre el ciclo de liquidez, el ciclo de Bitcoin, cómo afectan diferentes métricas o gráficos como la dominancia de Bitcoin, el ratio de Bitcoin altcoins, el total 1, el total 2, el total 3, un montón de cosas. Entonces, esta respuesta que nos da: diagnóstico de la fase. Fase estimada, transición entre bajada, contracción y posible subida temprana, pero todavía no confirmada. Confianza media-baja, ¿vale? Y aquí nos dice el tipo de análisis, ¿vale? Y que es un poquito limitado porque no tiene tu gráfico semanal, Bitcoin, la dominancia de Bitcoin, total 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues aquí nos hace una lectura del gráfico, nos dice señales a favor, nos dice señales en contra, porque siempre pedimos que sea crítico, que tome los dos tipos de bandos o de opiniones en cuenta para realmente tener un criterio sólido. Nos dice el sesgo operativo educativo. Obviamente ChatGPT nunca te va a decir, ni ningún GPT, ni ninguna IA, compra esto, vende esto, pero te va a decir realmente lo que opina. Entonces dice, en este punto yo no lo trataría como un entorno óptimo para acumulación agresiva de altcoins a largo plazo, ¿vale? Sin embargo, diría, para altcoins tendría más sentido pensar en operaciones tácticas de medio o corto plazo, en activos que ya estén mostrando fuerza relativa, liquidez y estructura alcista propia, no en comprar cualquier altcoin que haya subido. La acumulación de largo plazo en altcoins suele tener mejor encaje en fases de acumulación clara o expansión confirmada, no cuando Bitcoin puede todavía estar formando un máximo decreciente semanal. Y estoy totalmente de acuerdo. Creo que de momento no es momento no estamos en la fase del ciclo para gastarnos toda la liquidez que deberíamos tener en el portafolio ya en altcoins porque empieza a subir todo, sino que yo personalmente optaría más por tener mucho cuidado en estas zonas, porque lo más probable desde mi punto de vista es que veamos una nueva caída en Bitcoin, y si vemos una nueva caída en Bitcoin, veremos una caída en altcoins. Dependiendo de la estructura de cada altcoin, pues vamos a ver caídas mayores o menores, y ahí es el siguiente punto que quería comentar. Yo, como personalmente, creo que vamos a ver una nueva caída en Bitcoin. No sé hasta dónde va a ser, si va a ser hasta los 70, 60 o incluso romper abajo hacia los 50 y buscar la media móvil de 200 periodos, que sería esta media móvil que vamos a poner en gráfico semanal. Vamos a ponerlo por aquí, es justamente la roja que veis en pantalla. Y por eso, como creo que va a haber un nuevo tramo bajista, yo lo que sí que estoy buscando es, como dice aquí el GPT, pues altcoins que realmente estén mostrando señales alcistas por su cuenta, ¿vale? No depender de Bitcoin, sino que la altcoin en sí esté mostrando fuerza. Y esto es súper importante porque creo que ahora mismo solamente tiene sentido buscar entradas en altcoins que tengan fuerza alcista propia, y no solo eso, sino que tengan también fuerza alcista contra Bitcoin. No solamente en su par contra el dólar, sino también en su par contra Bitcoin. Porque ¿por qué querrías tener una altcoin que lo está haciendo peor que Bitcoin? Cuando, si viene posiblemente una caída, las altcoins siempre caen más que Bitcoin, ¿vale? Y eso tenemos que tenerlo pero muy en cuenta, por mucho que nos guste un proyecto o por mucho que nos encante pues una tecnología o una moneda, ¿vale? No hay que enamorarse de nada en este mercado cripto, hay que ser mercenarios del dinero. Entonces, por ejemplo, una moneda que os quería traer como ejemplo, que sí que me gusta y que voy a buscar acumular, es la moneda Zcash, que ya hemos hablado mucho de ella en el canal, y su token es ZEC, ¿vale? Ya sabéis que es la líder de la narrativa de la privacidad, que hemos tocado también mucho en este canal en los últimos meses. Y bueno, viene de pues una caída desde prácticamente noviembre, como el resto del mercado cripto, formando máximos decrecientes en gráfico diario, pero ojito, porque a partir de comienzos de abril empezamos a ver un cambio de tendencia, un cambio de estructura. Si nos fijamos aquí, vemos que los máximos eran decrecientes. El último máximo estaba aquí en 281, el anterior estaba aquí en 323, y con la subida que tuvo aquí en la primera y segunda semana de abril, consiguió superar esos últimos dos máximos, no uno, sino dos últimos máximos, rompiendo y llegando casi a 400, retesteando esa misma zona entre los 290 y los 330 más o menos, y aquí retesteó, convirtió estas resistencias en soportes y se ha disparado al alza, llegando incluso hasta los $600, dando incluso pues una subida de prácticamente un 100% en cuestión de pues una semana y media, una auténtica barbaridad.
Y esto es el resultado al final de encontrar proyectos líderes dentro de narrativas alcistas, que es precisamente lo que trabajamos siempre en este canal y en nuestra academia Crypto IA Pro. Entonces, también si nos fijamos, aparte de que tiene subidas muy fuertes y un gráfico ya alcista, ya estamos en tendencia alcista en SEC contra el dólar, vamos a mirar contra Bitcoin. Y si nos fijamos, contra Bitcoin tiene exactamente el mismo gráfico, tiene la misma estructura con máximos decrecientes durante los últimos meses desde noviembre, pero que con la subida de abril también ha roto los últimos dos máximos contra Bitcoin, que estaban aquí en torno a los 45 satoshis aquí más o menos, y lo supera, llega hasta aquí, hasta 0.00515, retestea esta zona y también sale al alza con muchísima fuerza, subiendo en prácticamente pues una semana pues más de un 70% contra Bitcoin, ¿vale? Este es el tipo de monedas que queremos buscar. Y como pensamos, y yo personalmente creo que deberíamos ver una corrección en Bitcoin a corto plazo por la correlación con la liquidez, por la zona en la que se encuentra ahora mismo, que está encontrando con la media móvil de 200 días y esta zona de oferta y demanda que de momento no está rompiendo en este canal, tampoco tiene mucha fuerza, creo que lo más normal es que veamos una caída entre mayo y finales de junio, y si eso sucede probablemente SEC vaya a retroceder y probablemente nos dé buenas opciones de acumulación entre la zona de los 500 y 450 dólares. Porque si aquí vemos un movimiento como este, una corrección de este tipo, aquí sería muy buena zona para empezar a acumular porque estará formando un mínimo creciente dentro de una tendencia que ya se ha confirmado alcista. Entonces aquí, si compramos en estas zonas, lo más probable es que veamos luego pues una posterior subida, una posterior continuación de cada los siguientes meses, ya buscando incluso los 700, que son los máximos históricos que formó aquí a finales del año pasado. Entonces, esta zona para mí va a ser muy buena zona de compra, entre 400 y 500, creo que es muy buena zona de acumulación en SEC. Y así nos fijamos también, probablemente contra Bitcoin esto sea prácticamente lo mismo, una pequeña corrección, un nuevo mínimo creciente y continuación al alza. Estas son las típicas monedas o el tipo de monedas en las que yo me estoy fijando ahora mismo y en las que yo solamente pensaría en acumular si vemos esta caída de Bitcoin. Monedas que no quiero ver ni en pintura son monedas como, por ejemplo, XRP. Lo siento si eres holder de XRP y lo siento si piensas que se va a ir a la luna, pero yo personalmente a nivel técnico no la tocaría ahora ni con un palo. Por mucho que te pongan en otros canales que va a llegar a 100 y va a llegar a 200 y te va a hacer multimillonario, aquí te vamos a decir las cosas como son. Y aquí nos remitimos solamente a los gráficos y a los datos. Y de momento, XRP desde prácticamente julio del año pasado solamente forma máximo tras máximo decreciente. Y eso no es una moneda que tenga fuerza alcista para nada, todo lo contrario. Y mientras vemos que Bitcoin lleva desde febrero pues marcando estos máximos y mínimos crecientes, como veis aquí, formando este canal alcista, XRP está teniendo pues no todo lo contrario, pero sí que está súper plano. Está aquí en un rango entre 1.30 y 1.50 del que no se mueve ni con las subidas de Bitcoin y por tanto la verdad es que de momento no pinta para nada bien. El momento que rompa los 1.55 con fuerza, ahí ya sí que podemos empezar a valorar un posible cambio de tendencia. Pero teniendo ya monedas que ya lo han hecho y lo han confirmado, para mí no tiene ningún tipo de sentido estar esperando a que esto pueda ocurrir o no en una moneda como XRP. Porque si además buscamos también en la gráfica de XRP contra Bitcoin, vemos exactamente lo mismo. Clara tendencia bajista con máximos decrecientes tras máximos decrecientes y de momento ninguna señal de posible cambio de tendencia y no tiene para nada buena pinta. Entonces, ¿por qué tener tu dinero invertido en XRP cuando tiene gráfico bajista contra Bitcoin y además se puede venir incluso una caída en Bitcoin que provoque una caída superior en XRP? Entonces, así es como yo valoro en estos momentos el invertir en altcoins, en no invertir en altcoins, en cuál hacerlas, en cuáles no hacerlas y espero que te haya servido este vídeo para también desarrollar un poquito de criterio a la hora de escoger las altcoins en cada momento y sobre todo cómo posicionar tu portafolio en cada fase del ciclo. Como conclusión, yo creo que lo más inteligente es buscar monedas que tengan ya tendencia alcista por sí solas, que tengan tendencia alcista también contra Bitcoin y buscar acumular poco a poco si el mercado nos da un retroceso general y podemos comprarlas en un nuevo mínimo creciente. Así que si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal si no te quieres perder más vídeos como estos todas las semanas. Y recuerda que en la descripción y en el primer comentario puedes descargar nuestra guía Lo que nadie te cuenta antes de empezar a invertir en criptomonedas. Y ahora sí, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.